Bienvenido al capítulo 7 de Excel Empresarial. El día de hoy aprenderemos a armar todo tipo de gráficos para analizar la información y tomar mejores decisiones. Acompáñame. Hola, en esta sesión tocaremos gráficos dinámicos. Estos gráficos los obtendremos a partir de nuestras tablas dinámicas, lo que vimos en la sesión anterior. Hay muchos tipos de gráficos dinámicos y es muy importante saber cuál usar y en qué momento usarlo. Acompáñame a ver estos ejemplos en la siguiente sesión. Bien, aplicaremos un gráfico dinámico con las tablas dinámicas de nuestros ejemplos 1. En nuestro primer ejemplo, recordemos que vimos los sueldos de los empleados por cada sucursal. En este caso podemos usar un gráfico de barras. Vamos a ir a la pestaña de insertar y aquí nos aparece una sección de gráficos. Vamos a ir a gráficos recomendados. Vemos que hay diferentes tipos de gráficos. De columna, de línea, circular, circular. De nuevo grande. Qué fuego. Ok, gráficos dinámicos, vamos retomando. 3, 2, 1, iniciamos ejemplo 1. Hola, veremos un ejemplo de gráficos dinámicos con nuestro caso 1. Tenemos nuestra tabla de... ¡De nuevo, puta madre! ¡Calla eso, grande! Es madre grande. Nueva toma, ejemplo 1, 3, 2, 1, iniciamos. Hola, ahora veremos un ejemplo de tablas dinámicas. Acompáñame. Tenemos aquí nuestra tabla dinámica de sueldos de empleados por cada sucursal. Entonces, vamos a usar un gráfico dinámico. Para ello, picamos dentro de nuestra tabla dinámica y nos vamos a la pestaña de insertar. Tenemos aquí nuestra sección de gráficos. Hay diferentes tipos de gráficos. Lo más importante es saber cuál usar y por qué usarlo. Entonces, tenemos la sección de gráficos de barras, por ejemplo. Esta gráfica de barras está como columna y también como gráfico de barras horizontales. Tenemos nuestro gráfico de línea y también gráfico de áreas. Nuestros gráficos de rectángulos, nuestro gráfico de dispersiones, nuestros gráficos combinados. También tenemos nuestros gráficos de embudo, de cascada, de radiales. Tenemos nuestros gráficos de pastel o circular. Entonces, ¿cuál gráfico usaremos? Vamos a usar para esto un gráfico de barras. Vamos a irnos aquí en la sección de columna, vamos a elegir la primera. Podemos elegir cualquiera. Elegimos la primera. Bien, entonces lo más importante es tener nuestra tabla, nuestro gráfico con un título. Vamos a colocarle un título. Esto es los total de sueldo por sucursal. Muy bien, si nosotros queremos agregar valores a cada barrita, vamos a ir aquí a más y seleccionamos etiqueta de dato. Listo. Si nosotros queremos disminuir estos valores que están en la parte vertical, vamos a seleccionarlo y en inicio disminuimos sus valores. Vamos a ponerle 5, por ejemplo. Si queremos eliminar las líneas que están detrás, seleccionamos una línea y se seleccionan automáticamente todas las líneas. Le damos a suprimir. Ahora sí, si queremos eliminar esta leyenda porque no agrega valor a esta gráfica, seleccionamos y con suprimir se va. Si queremos eliminar estos botones plomos de suma de sueldo y sucursal, vamos a ir a la pestaña analizar y le damos clic acá, botones de campo. Se desaparece. Ajá, muy bien. Aquí le podemos dar un diseño de acuerdo a lo que gustes. Podemos disminuir, aumentar aquí el título. Por ejemplo, le podemos poner en 14, está bien. Le cambiamos la letra, por ejemplo, Arial. Colocamos en negrita. Vamos a disminuirle en 11. Por aquí las etiquetas en 8.
Y aquí los campos de las sucursales le vamos a poner Arial. Vamos a ponerle 8 y de esta manera ya vamos obteniendo nuestra primera gráfica de barras. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar qué porcentaje de sueldo de Chiclayo representa el total de 109.000, entonces para ello podemos usar un gráfico de pastel. Entonces insertamos un gráfico de pastel. Vamos a ir a la pestaña Insertar. Vamos aquí, Gráficos 2D, Gráfico de pastel. Podemos agregar aquí en más etiquetas de datos. Aquí está. Si nosotros queremos agregar en porcentaje, entonces vamos aquí a más opciones y nos van a salir aquí el campo de opciones de etiqueta. Vamos a ponerle porcentajes. Fíjense que se activa tanto el monto como en porcentaje. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ordenar este gráfico de pastel. Si nosotros queremos quitar estos botones plomos que no agregan valor, simplemente seleccionamos botones de campo. Recuerden que está dentro de la pestaña Analizar. Ok. Si nosotros queremos llevar esta etiqueta de datos en la manera horizontal, solo lo jalamos, desplazamos para que se vea mucho más ordenado. Ahora sí, ya tenemos nuestra gráfica de pastel. Lo seleccionamos, lo centramos, hacemos clic ahí, le vamos a poner un título. Por ejemplo, aquí le vamos a poner porcentaje de sueldos por sucursal. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro título. Le podemos cambiar aquí, disminuir el tamaño del título. Muy bien. Esto de acá lo podemos ampliar para que tener los datos mucho más ordenados, cada etiqueta. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí hay que tener bastante paciencia y ser muy creativo para poder darle el mayor detalle posible. La idea es que este gráfico se entienda sin necesidad de explicarlo. Entonces vamos a darle color negrita y ya está. Ya va quedando nuestro gráfico de pastel o nuestro gráfico circular. Muy bien, tenemos nuestro gráfico entonces de barra que nos da el sueldo por sucursal y nos permite saber en qué sucursales es donde tiene mayor sueldo, en este caso en Chiclayo y en Trujillo, y en donde se tiene menor sueldo es en Lima. Y además nos permite saber con un gráfico de pastel de la misma tabla dinámica, conocer qué porcentaje del total de sueldo representa, por ejemplo, Chiclayo. En este caso, Chiclayo es el 32% de la planilla total del pago a trabajadores. Luego sigue Trujillo, que representa un 24% de la planilla total de trabajadores. Arequipa con un 23% y por último Lima. Muy bien, entonces es importante saber qué tipo de gráfico usar para cada tabla dinámica. Va a depender de qué información necesitamos analizar. Muy bien. Bien, seguimos con los ejemplos de tablas dinámicas. Para ello utilizaremos un ejemplo 2. En el ejemplo 2 recuerden que teníamos el recuento de la cantidad de trabajadores por cada departamento. En este caso vamos a utilizar la tabla dinámica número 2, donde teníamos un recuento único. Vamos a picar dentro de esta tabla dinámica, pestaña Insertar, y para ello vamos a usar un gráfico de barras. Si gustan, vamos a utilizar el 3D. Esto es según su gusto, pero yo prefiero utilizar 2D, por ejemplo. No empaña mucho la vista, la visibilidad y es mucho más ordenado, en mi punto de vista. Muy bien, para sacar estos botones plomos, vamos a analizar y botones de campo. Seleccionamos, se va. Doble clic, le ponemos un título y vamos a colocar acá cantidad de trabajadores por departamento. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro título de esta gráfica. Vamos a ir a inicio, aquí podemos disminuir el título, le podemos cambiar la fuente
podemos colocarle en negrita, de manera curva también, resaltada. Va a depender de cómo queremos ver nuestra gráfica. Muy bien, eliminamos las rayas de fondo. Este total lo suprimimos también, lo eliminamos y vamos a bajar más aquí, más abajo. Y estos nombres de los departamentos seleccionamos y le vamos a disminuir el tamaño. Listo. Lo arrastramos hacia abajo. Fíjense que ya va quedando nuestra tabla dinámica. Nuestro gráfico dinámico. Muy bien, ahí está. Ya va quedando. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos nuestra gráfica de la cantidad de trabajadores por departamento. Si queremos agregarle su etiqueta de dato, vamos aquí a más y seleccionamos etiqueta de datos. Ok, listo. Ahora, podemos utilizar otra gráfica para la segunda tabla dinámica. Tenemos aquí los sueldos y la bonificación promedio por departamento y por sucursal. Por ejemplo, aquí vamos a insertar una gráfica recomendada. Vamos a usar una línea, por ejemplo. Vamos a usar una línea. Vamos a usar un combinado mejor. ¿Ok? Vamos a colocar los sueldos como columna agrupada y la bonificación como promedio. Ok, ¿qué sale por acá? Bien, fíjense que la bonificación promedio está como línea, está por debajo, claro, porque los valores de los bonificación promedio es mucho menor que los sueldos, por eso está bien abajo. Entonces lo que nos conviene es cambiar el tipo de gráfico. Vamos a darle clic derecho y aquí vamos a la opción cambiar tipo de gráfico. Muy bien, nos regresa a las opciones anteriores. Vamos a colocar como columna agrupada. Le damos clic aquí para que aparezca como eje secundario. Muy bien. Le damos aceptar. Listo. Vamos a quitar estos botones plomos. Le damos clic a toda la gráfica. Analizar. Botones de campo. Deseleccionamos. Recomiendo quitar, por ejemplo, estas leyendas. Vamos a colocarlo más abajo. ¿Okay? Para poder ampliar esta gráfica. Ahí está, se ve mucho mejor. Listo. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico combinado. Le hemos puesto a sueldos, a las barritas, que son los sueldos máximos. Por ejemplo, en Chiclayo, el máximo sueldo es del departamento de contabilidad. Es una persona. ¿Ok? Pero en promedio, ¿quién recibe en promedio mayor sueldo? En promedio. Si nosotros nos damos cuenta, en promedio el pico más alto está aquí, en administración. En administración es el pico más alto. En promedio hay más, digamos, planilla por pagar en administración, en promedio. Sin embargo, el máximo sueldo está en la sucursal de Chiclayo, en el departamento de contabilidad. Entonces es aquí en donde puedes analizar diferente información y interpretar diferentes valores. Eso te permite tomar mejores decisiones. Quizás en el área de administración haya más trabajadores, es por ello que se paga mucho más. Sin embargo, eso no implica que porque hay mucho más trabajadores van a ganar más salario que otras personas. En el caso de Chiclayo, por ejemplo, el promedio está no tan alto ni tan bajo que otros sucursales. Sin embargo, en el área de contabilidad es donde se recibe mayor sueldo. Ok. Entonces, es importante analizar esta información. Muy bien. Ahora, vamos a ponerle un título. Aquí vamos a más, título del gráfico, y lo colocamos, por ejemplo, máximo sueldo versus promedio sueldo. O versus sueldo promedio, ¿no? A ver, vamos colocando.
sueldo promedio, sueldo máximo versus sueldo promedio. Muy bien, ya está. Listo. Entonces, esta información, esta tabla o esta gráfica nos sirve para analizar muy bien la información y tomar mejores decisiones. Quizás desde un área de departamento de recursos humanos se va a poder revisar si es posible que en el área de contabilidad un trabajador gane esta cantidad de dinero o por qué en el área de administración recibe mayor salario promedio, pero sin embargo no hay un personal que reciba un salario máximo, sino que todos reciben la misma cantidad. Quizás hay que analizar el tipo de puesto que hay muchos puestos quizás de analista juniors o seniors, y en contabilidad es donde hay mayor gerentes. Quizás ahí es donde se está yendo mayor pago de planilla. Está en revisar a detalle con el área de departamento, recursos humanos y ver esta información para tomar una mejor decisión. Muy bien, nos vemos en el próximo ejemplo. Hola, seguimos aprendiendo más sobre tablas dinámicas. Por ello, haremos un ejemplo número 4. 3 será, ya. Iniciamos ejemplo 3, gráficos dinámicos, en 3, 2, 1. Hola, seguimos aprendiendo más sobre tablas dinámicas. Para ello, haremos un ejemplo 3. Sígueme. Tenemos una tabla dinámica donde están los sueldos y la bonificación por departamento y sucursal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar un gráfico recomendado. Vamos a ir a combinado. Fíjate que aquí nos selecciona las 4 columnas que tenemos. Sueldo, bonificación, total y el total 2 que está en porcentaje. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si nos vamos a áreas, puede ser también que podemos usar esto, pero está en preguntarnos por qué lo vamos a usar. Por ejemplo, si usamos suma sueldo como área apilada, suma bonificación como, vamos a colocarle como una línea, y vamos a colocar la suma total como también una línea. Ok. Y por aquí tenemos el porcentaje, lo vamos a representar como una línea también. Listo. Vamos a aceptar y ahora sí tenemos nuestra gráfica. Vamos a botones de campo para desactivar los botones gris. Esto de acá la vamos a llevar abajo. Vamos a ampliarlo. Listo. Estas líneas del fondo lo eliminamos. Ampliamos nuestro gráfico. Ya está. Seguimos ampliando para que se vea mucho mejor. Ya está. Vamos ampliando todo el gráfico. Listo. Listo, chicos. Seguimos ampliando para que se vea mucho mejor. Nuestra gráfica la subimos un poquito. Ahí está. Listo. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué podemos analizar de esta gráfica? Si la colocamos en manera más grande para poder revisarla, ahí estamos. Ok. ¿Qué es lo que podemos obtener de esta gráfica? Lo siguiente. Por ejemplo, tenemos los datos, están aquí nuestras leyendas para poder analizar mejor la suma total de sueldo, donde podemos ver que hay mayores sueldos. En Chiclayo, ¿verdad? Tienes mayor área, por ejemplo, ¿no? Mayor pico también. En especial en contabilidad es donde hay un sueldo mayor. Suma de bonificación, que es la línea naranja. Hay mayor bonificación en la sucursal de Chiclayo, hay un leve levantamiento, y en Lima también hay un leve levantamiento. En Trujillo también, pero en Arequipa no hay mucha bonificación. Esta bonificación recordemos que es quizás por resultados de venta o algún logro que hayan tenido.
Entonces podemos ver que en la sucursal de Arequipa es donde se tiene menor bonificación y menores pagos salariales. Hay que analizar ahí por qué, cuáles son las razones. Bien, vemos que en Lima también hay un pico elevado en logística, es donde se hace un mayor pago, ¿ok? Puede ser que en el área logística haya mayor trabajadores y en el área de contabilidad también, ¿ok? Quizás en el área de marketing, que son los picos más altos, por ejemplo, en administración y en el área de recursos humanos no hay tantos trabajadores, o quizás hay menos puestos juniors y por eso es que se le paga menos a los trabajadores. Muy bien, esa es la información que podemos analizar de este gráfico. Ustedes pueden personalizar sus gráficos de acuerdo a la información que quieren analizar para que puedan tomar mejores decisiones. Nos vemos en un próximo ejemplo. Bien, ahora veremos un ejemplo 4 para poder hacer un gráfico dinámico. En este caso tenemos nuestra tabla dinámica de las ventas por cada trimestre y cada mes de las marcas de estos productos. Vamos a ir a insertar y para ello vamos a aplicar una línea de tendencia. ¿Por qué una línea de tendencia? Porque esto nos sirve mucho para ver la variabilidad de la venta durante un periodo. Entonces, aquí seleccionamos botones de campo para eliminar los botones grises. Vamos a ponerle un título y esto va a ser ventas por marca en cada mes en el año o en el 2018. Okay. Muy importante que se entienda el título de tu gráfico. Aquí podemos colocarle negrita, el tipo de fuente Arial. En los valores verticales les puedes disminuir. Y aquí, por ejemplo, podemos agregarle las etiquetas de datos. Vamos a ir a más y vamos a etiquetas de datos. Fíjense que ahí se agregan estos números. Podemos disminuir los números para que no se vea muy grande y se vea mejor ordenado. Podemos quitar las líneas horizontales de fondo, lo suprimimos. Eliminamos esta etiqueta que no agrega valor con suprimir. Bien, listo. Ahí tenemos nuestro gráfico. Aquí podemos ver la tendencia según las marcas y según los trimestres. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí nuestras ventas por marca en cada mes en el 2018, podemos ver que del trimestre 2 y trimestre 3, en el trimestre 2 se obtuvo mayores ventas en junio de la marca Noblex con 69.270 soles. Y donde se tuvo menor venta en el trimestre 2 es en el mes de mayo de la marca Whirlpool. En este caso tenemos que analizar por qué se dieron menores ventas y mayores ventas de cada marca. Pues podemos impulsar con campañas o quizás poder agrupar, ofrecer productos de menores ventas con el que salen con mayor ventas para poder impulsar estas ventas de la marca Whirlpool y facturar mucho más en los demás periodos. Por ejemplo, en el trimestre 3 podemos ver que donde se obtuvo mayores ventas fue en julio, el mes de julio, de la marca Philips. Y donde se tuvo menores ventas fue en agosto de la marca Whirlpool. Pero, ¿qué pasa? En el trimestre 2, Whirlpool también se obtuvo menos ventas, en el trimestre 3 también. Entonces, fíjense que la tendencia en trimestre 2 y 3 es donde se venden menos productos de esta marca. Lo que podemos hacer es estrategias para poder impulsar estas ventas de la marca Whirlpool. Quizás podemos empaquetar un grupo de productos, impulsarlos con los productos que salen con mayor frecuencia, agregar ofertas de valor o generar campañas. Muy bien,
Si queremos ver, por ejemplo, el trimestre 1, el trimestre 4, ¿dónde lo hacemos? Fíjense que acá, en nuestra línea de tendencia, podemos agregar aquí más trimestres. Para ello, iremos a la parte de el segmentador o la escalada de tiempo. Vamos a darle clic y nos vamos a opciones. Vamos a darle aquí en nivel de tiempo para poder seleccionar aquí el trimestres. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar el primer trimestre. Fíjense que no hay nada, no se ha vendido nada en el primer trimestre. Recién en el segundo y en el tercero es donde viene la venta. ¿Ok? En el cuarto trimestre no hay nada de venta, solo hay datos del segundo y tercer trimestre. Muy bien, entonces esta información, fíjense que la línea de tendencia nos ayuda a saber cuáles productos se venden más, cuáles productos se venden menos, para poder tomar mejores decisiones y propuestas de cara a los meses posteriores y obtener mejores resultados para la empresa. Espero que hayan disfrutado de esta sección de gráficos dinámicos. Nos vemos en la próxima clase.